Buenos días y bienvenidos todos a esta conferencia plenaria del Simposium del Área de Ciencias Sociales y Humanas del Congreso. Mi ponencia lleva por título La evolución de los centros de menores en riesgo de exclusión social, el caso de Llars el Temple, 1882 hasta la actualidad. Cabe señalar que esta investigación se circunscribe plenamente dentro de lo que serían los parámetros de la investigación básica y más concretamente dentro del área de historia de la educación social. Dentro de esta área tenemos toda una serie de estudios basados en lo que es historia pública de la educación. Yo creo que esto sería un claro ejemplo de historia pública de la educación. ¿En qué sentido? En el sentido de que es una obra o una investigación de encargo encargada por la propia institución para conmemorar su 140 aniversario. Por lo tanto, nuestra idea es que nosotros, los historiadores, partimos de nuestro compromiso con la sociedad que nos rodea y, por tanto, entendemos la historia del punto de vista de análisis de un pasado comprometido y proyectarlo hacia un presente más comprometido aún si cabe. Por tanto, eso sería nuestro punto de partida desde el punto de vista, digamos, metodológico. En cuanto a la ponencia, la he estructurado en cuatro apartados. En un primer apartado, una introducción, una serie de conceptos previos. En un segundo apartado, analizaríamos la primera etapa de la institución, es decir, desde 1882, año en que nace, hasta el año 1973. Esta etapa se caracteriza básicamente por, o responde a lo que sería el modelo asilar en el tratamiento de menores. Más tarde explicaremos con más detalle qué significa este concepto. Un tercer apartado sería, digamos, la segunda etapa de la institución, que iría desde 1974 hasta la actualidad. En esta etapa podemos decir que la institución cumple o se circunscribe dentro de lo que llamamos el modelo desinstitucionalizador en el tratamiento de menores. También posteriormente lo vamos a explicar con más detalle. Y finalmente unas conclusiones para abordar básicamente para qué puede servir a un historiador del tiempo presente analizar este tipo de instituciones de larga duración. Empecemos. Varios serían un poco, yo creo que son cuatro, quería remarcar cuatro ideas o cuatro conceptos, cuatro elementos a tener en cuenta para después poder explicar la trayectoria de esta institución. Bueno, en primer lugar, yo creo que es una institución que tiene dos etapas claramente diferenciadas, son etapas muy distintas. Pensad que es una institución de 140 años que atraviesa coyunturas sociopolíticas muy diversas, desde lo que sería la restauración 1874 hasta 1923, la dictadura de Primo de Rivera 1923-1930, la Segunda República 1931-1936, toda la etapa del franquismo de 1939 a 1975 y finalmente lo que sería la transición política y la constitución del Estado de las Autonomías, en la cual todavía estamos inmersos. Esto por un lado. Por otro lado, en segundo lugar, yo destacaría que la institución, estamos hablando de una entidad de iglesia. Por tanto, debemos hacer siempre mención a la acción social de la Iglesia Católica, que forma parte, por otro lado, de su propia esencia básica. Y hay que decir que a nivel de Iglesia debemos hablar o debemos plantear un proceso de transición dentro de esa acción social. Es decir, una acción social que irá desde la beneficencia, la caridad, hasta lo que serían principios de justicia social. En tercer lugar, no podemos olvidar que estamos hablando de una institución de educación o reeducación de menores. Por tanto, atención al menor. Por tanto, ¿cómo ha evolucionado esa atención al menor? Yo diría que ha evolucionado en el sentido de que esas primeras instituciones
son, por decirlo de alguna manera, asilos, y con el paso del tiempo y sobre todo a partir del proceso, de nuestro proceso de transición democrática, tenemos que hablar de hogares, ¿no? Yo creo que es muy diferente, es muy distinto un asilo a un hogar. Un asilo viene a ser como un parking para menores, y en cambio la palabra, el concepto hogar significa familia, significa cariño, significa emociones. Por tanto, un hogar tampoco es cerrado, un hogar está abierto, las puertas están abiertas. Por lo tanto, aquí hay otro tipo, se plantea otro modelo educativo totalmente distinto al anterior. Después lo veremos más ampliamente. Y finalmente, una cuarta cuestión que quería resaltar es que estamos hablando, hemos dicho que es una entidad de iglesia, pero está sustentada su trayectoria a partir de lo que son dos congregaciones religiosas femeninas que serán las protagonistas y las encargadas de regir los destinos de la entidad. Por un lado tendríamos a la Congregación Diocesana de Hijas de la Sagrada Familia, es decir, que estarían encargadas de la institución desde su nacimiento, 1882, hasta 1973. Cabe decir que esta congregación surge a partir de la acción o la actitud proactiva de una señora noble de Mallorca, de la Palma de Mallorca, con, en este caso, el apoyo claro del obispado, de la jerarquía eclesiástica, del obispado de Mallorca. Decir que esta congregación nace por y para el cuidado del asilo. La segunda congregación, que se encargaría de los destinos de la entidad desde 1974 y que todavía hoy lo sigue rigiendo, se trata de las religiosas terciarias trinitarias. Estas, en el periodo de 1974, se fusionan con la congregación de las Hijas de la Sagrada Familia, o yo diría más bien que son las Hijas de la Sagrada Familia que son absorbidas por las trinitarias, porque las Hijas de la Sagrada Familia están en proceso, digamos, de decadencia, de desintegración, pérdida de efectivos, muchas dificultades para poder mantener el asilo. Por tanto, las religiosas trinitarias las sustituyen, las absorben y le dan un nuevo impulso a la entidad. Después la trataremos de manera un poco más amplia. Empecemos entonces con la primera etapa, 1882-1973. Bueno, yo creo que en este caso nos encontramos claramente con una institución en este caso de menores, que se ciñe perfectamente a lo que es el modelo institucionalizador o tradicional de acogida o tutela del menor en España. Bueno, ¿en qué se fundamenta este sistema? Yo diría que básicamente en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, es un modelo basado en la internalización. Es decir, en este caso las niñas son separadas de la sociedad, del resto de la sociedad, son institucionalizadas, son introducidas dentro del asilo para poder ser reeducadas y, en todo caso, después poder ser rehabilitadas y reinsertadas en la sociedad. Es verdad que salían evidentemente de las cuatro paredes del asilo, pero cuando salían lo hacían para todo tipo de actividades de beneficencia, de caridad, ayudaban a las hermanas a recoger alimentos y ropa por diferentes pueblos de nuestra geografía. Por tanto, en definitiva, eran objeto de beneficencia por parte de los otros y, por tanto, no tenían derecho a una existencia propia en sí misma. Por tanto, existían en tanto en cuanto servían a la población considerada normal como una especie de expiación de sus pecados o reconfortar conciencias. Cabe decir un segundo aspecto que creo que es importante, es la instrucción básica y la moralización. Es decir, instrucción básica fundamentada en lo que serían la primera enseñanza,
y la moralización basada fundamentalmente en el aprendizaje de la doctrina cristiana y en la práctica religiosa. El tercer aspecto, el tercer fundamento, sería el adiestramiento profesional, es decir, lo que sería el aprendizaje de un oficio. Tal vez esto entroncaría con las cuestiones de género. ¿En qué sentido? En el sentido que a partir de finales de los años 50 y sobre todo en los años 60, nos encontramos con iniciativas educativas que velarán por la promoción social de la mujer. Por tanto, se empiezan a dar pequeños pasos hacia lo que denominamos justicia social y, sobre todo, a crear conciencia de que hay más vida más allá de esas cuatro paredes del asilo. No podemos olvidar que los pasos que se dieron, sobre todo durante los años 50 y 60 del siglo XX, en la configuración de la asistencia social y el trabajo social como profesión. No en vano, en la diócesis de Mallorca, en 1958 se creó la Escuela Diocesana de Asistencia Social, que sería un poco el embrión, el impulsor de todo este proceso señalado. Siguiendo con el rol femenino, en el asilo precisamente se manifiesta muy claramente. Es decir, las niñas o las jóvenes que están asiladas son, digamos, educadas, orientadas a lo que sería después el servicio del hogar. Es decir, prácticamente hasta los años 60, las niñas que promocionan, que salen, las jóvenes que salen del asilo, empiezan a trabajar como sirvientas en casas de nobleza o burguesía, en este caso mallorquina. Esto, ya digo que a partir de los años 60 va a cambiar, hay pequeños cambios, vemos cambios. Un ejemplo que creo que es paradigmático y primigenio. En 1961, surge la primera niña o primera joven que realizará estudios de delineante y se pondrá a trabajar en un despacho de arquitectos. Yo creo que esto es el pistoletazo de salida a todo este nuevo cambio, sobre todo, ya digo, a partir de los años 60. Como hemos dicho antes, la entidad transita por diferentes coyunturas. La Guerra Civil, en 1936 a 1939, marcará un punto de inflexión importante. Es decir, se interrumpen muchas de las actividades, tanto educativas como de salidas para, en este caso, recaudar dinero, limosnas, etc. Es verdad que los bombardeos que afectaron a la ciudad de Palma durante la Guerra Civil también afectaron a la entidad. De hecho, en muchos momentos las niñas fueron trasladadas a una casa en las afueras de Palma para evitar esos bombardeos. O también una bomba que cayó delante del justo edificio del Temple el 30 de mayo de 1937 y a resultas, en este caso murió una niña, Isabela Soler Adrover, que era natural de Felanitx. También decir que los años de posguerra fueron un periodo, yo diría que angustioso y de dificultades para todas las instituciones de la acción social, bien sean públicas o bien privadas, y el asilo, el templo, no fue una excepción. De hecho, hemos encontrado en el archivo documental muchísimas cartas de la Superiora General solicitando ayudas a instituciones públicas y privadas para proyectos y conceptos muy diversos, ¿no? Destacar, por ejemplo, diversas ampliaciones y mejoras de las infraestructuras, en este caso costeadas por la Fundación Joan Marc, y también decir que participó el templo de las redes católicas de beneficencia, como es el caso de la ayuda social americana a través de Cáritas Diocesana. Por tanto, nos encontramos con este panorama, ya digo, sobre todo que afecta a los años 40, 50, que serían los dos primeros decenios del franquismo. También decir que el asilo, en esos años 40, 50, participa de los principales referentes pedagógicos
como eran, en este caso, la disciplina, el respeto a la autoridad y la formación. Una formación recibida, en este caso orientada, nos habíamos quedado en las referencias pedagógicas educativas de las instituciones educativas en los años 40 y 50 del siglo XX, que eran disciplina, en primer lugar, en segundo lugar, respeto a autoridad y en tercer lugar, la formación. En cuanto a una formación basada en dos ejes fundamentales, que es la escolarización y el trabajo. De hecho, en el Temple vemos cómo las religiosas y las maestras forman este binomio esencial en la formación, el proceso educativo y formativo del asilo. ¿Cómo evolucionó esta educación y escolarización durante esta larga etapa? Yo creo que debemos plantear un punto de inflexión en los planteamientos educativos del asilo, que se produce el 1 de enero de 1957, cuando se constituye un patronato escolar, autorizado por el Ministerio de Educación Nacional, con la creación de 2 secciones o grupos escolares y la asignación de 2 maestras nacionales. Decía que este es el punto de inflexión, fundamental, porque creo que a partir de estos años, de lo que es la profesionalización de la educación, y sobre todo a finales de los años 60 y 70, se empieza a trabajar desde lo que podemos llamar la pedagogía social y sobre todo un trabajo orientado a las familias. Es decir, lo que no puede pasar, como había pasado hasta este momento, es que las niñas y jóvenes asiladas no tuvieran ningún contacto con las familias, ni desde el propio centro, de la propia gestión educativa del centro, se trabajara de manera aislada, sin tener en cuenta esa perspectiva familiar. Por tanto, yo creo que empiecen, sobre todo a partir del curso 68-69, cuando se empiezan a producir y tenemos documentados esos primeros contactos con las familias, sobre todo aprovechando las horas de visitas. Por tanto, asistimos, ya digo, a finales de los 60 y 70 a esa profesionalización de la educación y sobre todo a ese trabajo desde la profesionalidad y sobre todo de la pedagogía social. Esto nos permite adentrarnos en esta segunda gran etapa de la institución, que iría desde 1974 hasta el año 2022. Desde el punto de vista contextual, asistimos a lo que es el periodo, es decir, finales del franquismo, y lo que llamaríamos la transición política española y la evolución hacia el Estado de las autonomías. ¿Esto qué supone para los servicios sociales? Yo creo que aquí debemos plantear que se empiezan a crear unos servicios sociales, no ya desde la óptica, desde la beneficencia y desde la caridad, ¿no?, sino desde lo que son servicios sociales estables, permanentes, y un poco lo que sería articular y llevar a cabo y consolidar lo que es el estado del bienestar. Por tanto, a partir de aquí, la administración pública, en coordinación o de la mano de las entidades privadas, se empiezan a establecer digamos, organismos y sobre todo cauces de financiación. Si bien es verdad que desde lo que es la óptica de la propia entidad, del asilo del Temple, sí que vemos las constantes dificultades para poder digamos, sufragar todos los gastos, tanto de mantenimiento de personal como de infraestructuras y de equipamiento de la propia entidad. Eso sí que es verdad, y sobre todo la precariedad y la inestabilidad, la inseguridad. Pero bueno, todo esto, ya digo que en esta etapa se irá solventando de manera progresiva. También es verdad que en clave interna de la Iglesia asistimos a lo que es el periodo de renovación conciliar y que afecta a las congregaciones y entidades sociales que regentan. El asilo del Temple es un claro ejemplo. Y si vemos cómo entre el año 1973 y 1974 se inicia todo lo que es el proceso de integración o fusión de las dos congregaciones, las Hijas de la Sagrada Familia y las Hermanas Trinitarias.
Finalmente este proceso, como hemos dicho antes, acabó con digamos, la fusión de las dos a través de un decreto episcopal del 19 de octubre de 1974, que en realidad se trata de una absorción y sobre todo yo creo que es significativo porque significa el cambio del nombre del asilo. Así pasó a denominarse Colegio Hogar El Temple. Yo creo que esto es bastante significativo. Por tanto, aquí asistiremos básicamente a un proceso de, sobre todo, profesionalización, como hemos dicho antes, ya definitivo, y de especialización. De asilo El Temple pasaremos a hogares El Temple. Si bien es verdad que existe este periodo de transición, sobre todo cuando en lo que es la actividad escolar y colegio, entre el año 1973 y hasta 1978 permanece ubicado en el mismo lugar donde está el asilo de menores. Por tanto, yo creo que esto también es fundamental, y sobre todo nos permite entroncarlo con lo que será después la educación personalizada. Como decir, la educación personalizada, tanto desde el punto de vista de educación formal como la no formal, y en este caso sí que lo vemos claramente en lo que es el proyecto educativo, los proyectos educativos, y en este caso del colegio El Temple, que repito, hasta el año 1978 estará ubicado en el mismo domicilio que el servicio que la atención de menores. De hecho, durante este periodo se amplían de las dos secciones que tenían, se amplían a 5 y se incrementa el número de maestras asignadas al centro. También es verdad que en este proceso de educación personalizada y de atención integral, al menor, se produce todo un proceso de reducción del número de menores atendidos. Es decir, si en etapas anteriores estábamos hablando de una media de unos 150 niñas atendidas, a partir del año 74 ese número se irá reduciendo y quedándose más o menos aproximadamente ya a mitad de los años 80 en unos 40-45 menores atendidos. Esto debemos pensar que es absolutamente lógico, sobre todo desde los planteamientos, digamos, de atención personalizada, de atención integral, y por lo tanto se necesita un número más profesionales, y un número más reducido de alumnos. Yo creo que aquí se produce un cambio, digamos, en lo que es el hogar, en las infraestructuras, y pasamos a lo que se llamarán pisos tutelados. Es decir, a finales de los años 70, la institución hace un esfuerzo muy enorme desde el punto de vista presupuestario para cambiar, digamos, la fisonomía de la estructura del edificio. Es decir, dejamos esas habitaciones, esos hangares, esas habitaciones donde quedan prácticamente hacinadas un número bastante grande de niñas, y pasamos a esos pisos que al final es lo que se asemeja más o mucho más a un hogar. Todo esto también viene condicionado por la Ley General de Educación, es decir, como nuevo planteamiento educativo, lo que se llamará la Ley del EGB, y en el centro también se va a convertir en mixto. Es decir, dejará no solamente atender a niñas, sino también en este caso a menores, tanto niños como niñas. También es verdad que a mitad de los años 80 el centro incorpora lo que ellos denominan un programa psicopedagógico que tenía como objetivo esencial conseguir que los niños tuvieran una atención integral para potenciar al máximo su integración social. Así pues, fijaros que el protagonista de la educación era el propio menor. Y se trabaja desde 4 aspectos básicos que eran y todavía son el personal, el social, el cultural y el ético.
Paralelamente, para conseguir todo este objetivo, sí que es verdad que el CEN se va a convertir, sobre todo a partir de 1989, en un centro colaborador con la administración pública. Es decir, la administración pública autonómica, que va a vertebrar y va a dar cohesión a esos, y sobre todo financiación a los servicios sociales, que en este caso serán, digamos, serán ofrecidos, serán concertados con centros privados, en este caso colaboradores. Esto lo vemos durante, a partir del 89, posteriormente en el año 2007, cuando se cree el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, que depende, en este caso, del Consell Insular de Mallorca, convenios con diferentes Ayuntamiento de Palma, Ayuntamiento de Montuïri por la casa que tienen en esa localidad. Por tanto, el objetivo es conseguir una estabilidad económica, de una precariedad pasar a una cierta estabilidad, y después, lógicamente, lo que hemos dicho antes, reduciendo el número de menores atendidos, y sobre todo reducir su permanencia. Yo creo que eso es fundamental. Si en etapas primigenias o en los años 70, 80, la estancia media de un menor en el asilo, o en este caso en el templo, básicamente eran de 2-3 años, se intentará reducir y se conseguirá reducir a 1, 2 como máximo. Por lo tanto, no se trataba de perpetuar una situación, sino que se trataba de educar a esos niños, reeducar a esos niños e insertarlos en la sociedad. Esto sería un poco a grandes rasgos la evolución de la entidad, y yo aquí destacaría varias conclusiones ya para ir terminando. En primer lugar, destacar la importancia histórica de estas entidades de larga duración, porque nos permiten analizar al historiador todas las etapas, todas las coyunturas por las que va atravesando, y sobre todo vemos que se trata de un ser vivo que va cambiando, que se va adaptando a todas las situaciones que se van dando lugar. Segundo lugar, hemos visto cómo es una institución social que pasa de de una actitud o de un ambiente, digamos, de caridad y beneficencia a otro de justicia social. Tanto en lo que sería la perspectiva de los servicios sociales, de la acción social en general, sino también de la propia acción interior, de la propia dinámica interna. Esto lo vemos claramente a través de las memorias publicadas cada año, sobre todo en los últimos 20 años, donde precisamente ese principio de justicia social está claramente impregnado y claramente, digamos, introducido dentro de la entidad. Después decir que hemos pasado, diría yo, de una mirada compasiva a una mirada comprensiva de lo que es la atención al menor. Y sobre todo vemos cómo estas entidades intentan luchar por cambiar ese estigma social, un estigma que pesa, un estigma de victimismo, que intentan cambiarla, sobre todo a partir de esa atención integral. Y finalmente, yo creo que asistimos a toda una larga travesía en esos 140 años, donde pasamos de la exclusión social del menor a la inclusión. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.